En esta oportunidad vamos a trabajar con las herramientas de retoque, que serían el segundo grupo que tenemos en el menú de la izquierda. Depende de la versión del programa que tengan, va a resultar en línea vertical o en dos filas como en este caso. Y comenzando por eso vamos a hablar de los pinceles correctores. Los pinceles correctores lo que hacen es precisamente corregir diferentes áreas de fotografías. Es por este motivo que yo tengo abierta una fotografía para mostrarles cómo corregir desperfectos o cualquier detalle que no querramos que esté. En este caso es una fotografía de una publicidad, o sea que ya está intervenida, pero aún así podemos realizar retoques en cosas puntuales como por ejemplo la ropa o el pelo y demás. El primer pincel que vamos a ver de corrección puntual es con la letra J, es el pincel que tiene una forma de una curita, que lo que va a hacer precisamente es tomar los píxeles cercanos para poder ir corrigiendo, ¿no? Si ustedes despliegan el menú con el botón derecho van a tener varias versiones de este pincel, como en todas las herramientas. El primero es el puntual, que tiene una curita con una especie como de arco alrededor. El segundo es un pincel corrector normal. El tercero es el parche y después tenemos dos que son de movimiento y de ojos rojos, que lo que van haciendo es corregir diferentes tipos de imperfecciones en las fotografías. Comenzamos con el corrector puntual, que el puntual es el que más se utiliza. Recomiendo utilizar la lupa para hacer zoom, para poder estar mejor posicionados a la hora de corregir. Vamos a acercar la fotografía. Y con este pincel lo que hacemos es tomar una especie de referencia a partir de los píxeles cercanos. Por eso arriba en el contextual tenemos diferentes ajustes que van a servir para que este pincel funcione lo más aproximado a lo que nosotros queremos. El tamaño y la dureza, como en las herramientas de selección, nos van a servir para determinar exactamente las áreas a corregir. Después tenemos el modo del pincel, que puede ser normal, reemplazar, multiplicar, oscurecer, igual que las capas. En este caso lo vamos a dejar en normal. Y el tipo va a ser, según el contenido, textura o ajustar entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos, el pincel puede funcionar según el contenido de la selección, según la textura que va a crear una nueva o ajustar de acuerdo al entorno. Vamos a ir probando de acuerdo a nuestras necesidades cada uno de ellos según vayamos experimentando su función. Lo que vamos a hacer acá, si ustedes observan, la fotografía, si bien no tiene una gran calidad, tiene una especie de pecas, la modelo. Entonces lo que vamos a ir haciendo es pasar el pincel y ver qué es lo que sucede. Acá, si ustedes se fijan, el primer intento fue una curva cerca a lo que es el comienzo del pelo. Entonces el pincel detecta los píxeles superiores y automáticamente los reproduce. ¿Esto qué quiere decir? Que toma los píxeles más oscuros y los reproduce abajo. Como esa no era nuestra intención, vamos a hacerlo un poco más abajo. Entonces ahí, si ustedes se fijan, lo que va haciendo es tomando los píxeles cercanos y corrigiendo las pecas o las imperfecciones. Esto obviamente es muy a grosso modo porque el pincel está muy grande. Lo que nosotros podemos hacer es ir determinando en pinceles más chicos, ahí, para ir borrando las pecas de todo el contorno de la cara. Y lo que hace es reemplazarla por los píxeles que están alrededor, o sea que nosotros vamos a tener el mismo tono o similar tono que tenemos alrededor. Por ejemplo, para borrar esta arruguita, ven que nosotros pasando el pincel directamente lo que hace es corregirlo puntualmente. La diferencia con el pincel corrector común es que lo que tenemos que hacer nosotros es establecer un parámetro a partir del cual la herramienta va a corregir. Nosotros apretando la tecla Alt, ven que se pone como un puntero, como si fuera una mira. Vamos a establecer el origen, o serían los píxeles de origen, y después a partir de ahí hacemos el contorno. Lo que sucede acá, por ejemplo, es que nosotros ponemos un punto específico y va a reproducir ese píxel de ese color. Por eso cuando yo establezco el punto tiene que ser lo más parecido posible a lo que necesite, como para que no se desvíe mucho del original. Es bastante más difícil de usar si no tienen la dominación de las herramientas, por eso es ir probando siempre cuál es el que más nos conviene. En este caso el puntual es un poco más fácil para empezar a utilizarlo.
El que sigue es el parche, que el parche lo que tiene es que funciona igual que la herramienta lazo, en el sentido de que nosotros establecemos un área de corrección. Entonces, a partir de ahí nosotros utilizamos esa área para duplicarla o para decirle al programa que nosotros queremos que luzca igual que ese original. Por ejemplo, si nosotros establecemos esta pequeña área de acá y nos desplazamos, si ustedes se fijan, cuando el cursor se posiciona sobre esa selección, aparece una flecha hacia la derecha. Esa flecha nosotros la trasladamos y vamos automáticamente a cortar y copiar, entre comillas, ese pequeño parchecito a las áreas que siguen y que pueden ser reemplazadas por ese parche. Precisamente cumple la función de un parche. Después tenemos la herramienta de ojos rojos, que lo que hace es, precisamente, nos posicionamos sobre el ojo rojo y lo que hace es, mediante una selección, podemos ir viendo qué tanto se oscurece. Es muy fácil de usar, directamente nos posicionamos sobre el ojo rojo y hacemos un marquito de selección y a partir de ese marquito se hace la corrección automática del ojo rojo. Arriba, por supuesto, en el contextual podemos elegir el tamaño de la pupila y la cantidad que queremos que se oscurezca esa pupila para poder lograr que sea lo más parecido posible a un ojo natural. Estos pinceles correctores lo que tienen es que sirven para hacer retoques específicos, en este caso, por ejemplo, de piel o de cualquier otro elemento de la fotografía que creamos que necesita ser retocado en tanto y en cuanto una corrección puntual y que sea pequeña en general. Continuando con las herramientas de corrección, lo que tenemos es una herramienta que está incorporada en este grupo, aunque no es específicamente para una corrección de ningún detalle de las fotografías, sino que nos va a funcionar para poder utilizar diferentes herramientas precisamente de corrección, que es la herramienta pincel y lápiz, que se accede con la letra B larga, y que va a funcionar como nuestra herramienta de soporte para estos pinceles de corrección. Veíamos la oportunidad anterior con los elementos de selección y ahora con los de corrección, como en general el pincel siempre va apareciendo como una herramienta súper útil para poder tener en cuenta el grosor, el trazo y demás propiedades que tengan estos pinceles para poder aplicarla. La función principal del pincel es precisamente hacer una especie de uso de la herramienta literalmente como funciona. Es decir, el pincel va a tomar el color principal que nosotros tengamos, o color frontal, como ustedes quieran llamarlo, y lo va a trasladar hacia nuestra imagen. Por ejemplo, si yo en este caso tengo el pincel seleccionado con negro y hago una raya sobre la fotografía, precisamente va a proceder a hacer una línea sobre la foto. O sea, es bien la función de pincel. Como nosotros lo utilizamos en este caso para retoques fotográficos, lo que hacemos es aplicar estas propiedades a diferentes elementos de nuestras herramientas. Lo mismo sucede con el lápiz, que es para trazos más finitos, si alcanzan a ver, es directamente para dibujar sobre la fotografía y no funciona como un vector porque lo que hace es hacer el trazo con los píxeles, entonces va a quedar esa sensación de pixelado. Por eso no es recomendable en Photoshop dibujar ni utilizar este tipo de herramientas para poder utilizarlas como a mano alzada. Lo que sí hay de interesante dentro del pincel y del lápiz es que tenemos la herramienta de sustitución del color, que lo que hace es precisamente tomar colores de la fotografía e irlos sustituyendo por algún otro que nosotros establezcamos. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos pintando la fotografía para que quede de una forma en blanco y negro, ¿no? Lo que hacemos es desaturarla con el pincel, cosa que también es muy práctica a la hora de hacer pequeños ajustes en fotografías más artísticas o en composiciones artísticas, va reemplazando el color. Si ustedes se fijan arriba, nosotros tenemos los contextuales nuevamente que me van a indicar qué color, de qué forma, los límites, la tolerancia y demás. Que lo que nosotros vamos a ir haciendo es siempre probando de acuerdo a lo que necesitamos para irlo agregando. Si ustedes se fijan, lo que está haciendo la herramienta básicamente es desaturar el color
de nuestra imagen para dejar lo que nos interesa que quede a color, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos desaturar la modelo y dejar la marca y la ropa, suponiendo, ¿no? Es una herramienta bastante buena para eso. Y por otro lado tenemos el pincel mezclador, que lo que hace es ir mezclando los colores contiguos, como haciendo una especie de remolino o blureado a partir de lo que tiene cerca. En general este sirve mucho también para composiciones artísticas o para cuando uno tiene algún rostro y quiere difuminarlo y demás. Sirve para mezclar los colores que están cerca, ¿no? Y nosotros arriba en los contextuales vamos a ver que tenemos referencias muy de los pinceles de la realidad. Por ejemplo, qué humedad tiene, qué carga, qué mezcla, qué flujo, que viene mucho como todo lo que sucede en Photoshop de la mano de realmente las denominaciones si nosotros estuviéramos pintando en la realidad. Esto con respecto a pincel y a lápiz funciona básicamente para eso. La intención es que podamos entender que los lápices y los pinceles tienen características que se aplican a otras herramientas, como el que veíamos recién, que son los pinceles correctores, que tienen estas mismas propiedades. Y continuando con la gama de pinceles, tenemos lo que es el pincel histórico, al cual se accede con Y, y nosotros podemos restaurar partes de la imagen a un estado anterior, de cómo estaban antes de que le hagamos alguna intervención. Parte de este pincel histórico, lo que sucede es que nosotros lo podemos desplegar en cualquiera de los menús. Si abrimos ventana y ponemos historia, tenemos la posibilidad de desplegar el historial de todos los cambios que han sucedido sobre nuestro trabajo. Entonces podemos utilizar este menú con la misma función del pincel histórico, ¿no? Que sucede de la misma manera. Ahora, lo que podemos hacer además con el pincel histórico es deshacer algunos cambios. Lo que sí, siempre lo ideal para deshacer es precisamente utilizar el Control Alt Z, que son los comandos que nos sirven a nosotros para poder deshacer lo que necesitamos, ¿no? Bien, con respecto a la siguiente y última herramienta de corrección que tenemos en nuestro panel de la izquierda, vamos a ver lo que es el tampón, que el tampón tiene dos versiones, que es el tampón de clonar y el tampón de motivo. El que más vamos a utilizar y el más sencillo es el tampón de clonar, al cual se accede con la letra S y que funciona muy parecido al pincel corrector normal. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros establecemos un parámetro a partir de la letra Alt. Como recordarán, nosotros a partir de la del comando Alt, nosotros podemos establecer el parámetro de corrección. Si tomamos solamente este tampón que tiene la misma forma que un pincel, nos posicionamos sobre cualquier parte de la fotografía, veremos como una especie de vista previa de lo que va a suceder cuando lo apretemos. Para que esta imagen considere la forma que nosotros necesitamos, utilizamos la tecla Alt para marcarle el punto de origen. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso, yo voy a borrarle la arruga de la comisura a la modelo. Entonces vamos a tomar como referencia el cachete y vamos a ir haciendo pequeños clics para ir borrando, digamos, a partir de ese parámetro. Es muy sutil en algunas cosas. Por ejemplo, vamos a hacer algo un poco más grosso, le vamos a borrar una ceja, tomando como parámetro la frente, que lo que hace es tomar los píxeles de color y va generando una especie de sello, precisamente como es el dibujito, a partir del que nosotros vamos a ir aplicando, ¿no? Obviamente, en este caso es algo muy obvio lo que estoy haciendo para que ustedes vean cómo funciona con algo bien claro. Cuando nos alejamos un poco de la fotografía, vamos a ver cómo realmente eso se nota la corrección. Sucede mucho para poder borrar marcas de la piel, para poder borrar diferentes tipos de elementos de las fotografías, para poder retocar en algunos casos lo que nosotros necesitemos corregir. Ahí, por ejemplo, le borré el collar. En este caso lo que podemos hacer es borrarle algún pelo que esté fuera de lugar o algún elemento de la foto que nos parezca que necesita un retoque
mucho más grande que lo que podríamos hacer con un pincel corrector. Sirve mucho también para emprolijar los bordes. Por ejemplo, acá si estuviera mal sacada la foto, nosotros podemos emprolijar los bordes de la botella o podemos cambiarle el contenido. Con esta herramienta también sirve para borrar diferentes elementos, en este caso, por ejemplo, la marca. Si nosotros no necesitáramos que dijera Coca-Cola y no podemos cortarla de otra forma, que en general las herramientas de recorte son lo ideal para esto, pero es otra alternativa para poder eliminar esa sección, digamos, de la imagen. Recuerden que lo que estamos haciendo es tomar una muestra a partir de la opresión de la tecla A, Alt, y a partir de ahí nosotros vamos modificando los píxeles de esa imagen, ¿no? Nosotros vamos corrigiendo y quitando los píxeles. Lo que hace esta corrección es precisamente clonar, como lo dice su nombre, los píxeles contiguos o lo que nosotros le marquemos, y así de esta manera lo va copiando y pegando en el siguiente lugar. Esta herramienta de tampón de clonar lo que sirve mucho es para cuando tenemos áreas sutiles, como recién por ejemplo ustedes veían que yo hice en la frente o con el pelo, porque lo que hace es reproducir la forma y los píxeles con el color tal cual como están alrededor. Entonces nosotros ahí podemos ir tomando la misma cantidad de elementos, digamos la textura, la forma, el color, y poder así reproducir eso en otra área. Como verán acá, la zona del cuello, donde yo quité el collar recién, prácticamente no se nota, lo mismo que en la marca. Y en la frente, obviamente, deberíamos pasarla por otro proceso para que quede mucho más prolijo, pero a grosso modo es ese el efecto que tenemos que lograr, que se note una cosa completamente despojada de ciertos elementos que no queríamos en el principio. Una vez que finalizamos con estas herramientas de retoque, lo que vamos a ver ahora es, con la misma fotografía, una selección de filtros para poder ir determinando otro tipo de maneras de retocar una foto. Retocar una foto en el sentido de que nosotros, a partir de los filtros, podemos aplicarle precisamente efectos a esa foto. Dentro de los filtros nosotros tenemos la galería de filtros, eso accedemos por el menú superior, filtro, la galería de filtros, en la cual nosotros vamos a abrir una ventana, se va a abrir, mejor dicho, una ventana donde tenemos todos los filtros para ir probando cómo van quedando esos filtros sobre la fotografía, ¿no? Tenemos una vista previa y cuando le damos OK, automáticamente se aplica el efecto a la foto, ¿no? Estos filtros, además de tener esa galería donde están todos, tenemos algunos específicos para diferentes motivos. Por ejemplo, enfocar, desenfocar, realizar efectos artísticos o 3D, y dos específicos para efectos fotográficos, que son la corrección de lente y el licuar. Cualquiera de estos dos, corrección de lente y licuar, tienen efectos específicos sobre la calidad de la foto o sobre algunas propiedades de la foto. Cuando nosotros hacemos clic en corrección de lente, precisamente lo que va a hacer es que nosotros vamos a como reenfocar o reacomodar esa foto de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ¿no? Ustedes piensen que esto es retoque digital, o sea que en general podemos simular cómo una cámara podría haber tomado esa foto, pero en general si está mal tomada la foto no va a hacer lo mismo, ¿no? Nosotros acá tenemos a la izquierda diferentes parámetros igual que a la derecha y vamos a ir eligiendo. Por ejemplo, para quitar la distorsión podemos ir posicionándonos sobre la foto y dándole efectos, igual que efectos al contrario, o sea, para generar un ojo de pez o para generar una lente de gran angular o no, para ir enderezando la foto, que es muy parecido a lo que decíamos en la herramienta de enderezar la oportunidad anterior, o los diferentes cuadrantes para poder ir viendo la cuadrícula de alineación, para ir viendo si está derecha y demás. Todo esto después, cuando nosotros le damos OK, se aplican los cambios. Por último tenemos el filtro licuar, que el filtro licuar es muy divertido porque lo que hace es generar sobre la fotografía ciertos elementos que nosotros podemos retocar a partir del filtro y que tiene como objetivo hacer una especie de simulación, digamos, de lo que es el objeto que no es en realidad, para que se entienda. A la izquierda tenemos un montón de herramientas que nos sirven para deformar la foto.
Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la herramienta de formar hacia adelante, lo que hace con los píxeles de la foto es precisamente jalarlos o distorsionarlos o removerlos, cosa que si nosotros pasamos ese filtro, cambian y se baten, digamos. La herramienta reconstruir lo que hace es precisamente, como lo dice su nombre, reconstruir si en este caso yo quisiera deshacer eso. La herramienta suavizar, que lo que va a ir haciendo también, como también lo dice su nombre, es suavizando los bordes, suavizando los colores. En esta foto, como yo les digo, ya tiene retoque fotográfico, es un poco más difícil de ver. Y después tenemos las herramientas de inflar y desinflar, que lo que podemos hacer es, con esto, por ejemplo, sirve mucho para el retoque publicitario, cuando a veces las fotografías están alteradas en las proporciones, porque los modelos necesitan que tengan otras condiciones físicas. Y, por ejemplo, acá podemos reducir un poco la cintura y demás. Obviamente esta fotografía ya tiene agregada una leyenda por debajo, o sea que siempre tengan en cuenta que los cambios que nosotros apliquemos acá me están distorsionando los píxeles, que la imagen no distingue si es texto o foto, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos inflar un poco el brazo. Ahí. Bueno, grandes bíceps. Cosa que también funciona mucho para divertirse, para jugar. Y por supuesto tenemos diferentes herramientas específicas de la cara, que lo que hace este retoque de filtro es precisamente utilizar estas herramientas y vemos, acá nos detecta automáticamente que es en la boca. Entonces acá nosotros decimos que queremos que sonría más, sonría menos, hacia dónde el labio superior, hacia dónde el labio inferior, y a partir del reconocimiento facial lo que va haciendo es haciendo más o menos ancha la boca. Tiene algunas cosas bastante imperceptibles, precisamente porque ya está editada, pero podemos hacer que la boca sea más chiquita, más cerrada, más abierta, que sonría menos, que sonría más. Ahí lo vamos a hacer un poco más triste y demás. A partir de todo esto nosotros tenemos variables de cada una, ¿no? Y podemos ir retocando de acuerdo a lo que querramos. Por ejemplo, tamaño del ojo, nosotros podemos poner que tengan los ojos mucho más juntos o mucho más separados, dependiendo de lo que necesitemos. Lo mismo las alturas, los tamaños, los anchos y demás. Esto va a funcionar de acuerdo a lo que busquemos, obviamente como todo. Podemos darle cancelar o OK dependiendo de lo que necesitemos. En este caso le voy a dar cancelar porque no necesito que se apliquen los cambios, es solo a modo de mostrarles. Dentro de filtros también lo que tenemos, como les decía antes, son filtros de desenfoque o enfoque, que obviamente si la foto está desenfocada es muy difícil que quede perfectamente bien con esto, sino que lo que podemos hacer acá es dar algún cierto enfoque o desenfoque sectorizado a partir de las herramientas de selección, que eso lo vamos a ir viendo en la próxima oportunidad, pero también podemos ir probando sobre toda la foto. Por ejemplo, si yo quiero desenfocar toda la foto y tengo varios tipos de desenfoque, podemos hacer, por ejemplo, que tenga un desenfoque suavizado. Entonces ahí en la vista previa nosotros vamos a ver que pareciera como que estuviera pintada esa foto. Entonces vamos a ir eligiendo qué tanto queremos que esté desenfocada. Cuando le damos OK, eso pareciera como que suaviza todos los píxeles para que se vea precisamente con un desenfoque suavizado. Podemos también, como en cualquier otro tipo de edición, hacer una copia de la capa y seleccionar algunas partes que querramos enfocar o desenfocar únicamente. Podemos distorsionarlas también. Por ejemplo, acá nosotros con una onda podemos distorsionar la imagen. Esto aplica también para las selecciones, que nosotros si queremos podemos hacer esto sobre un área de selección. Por ejemplo, si yo selecciono solo la cara de la modelo y me voy a filtro, distorsionar, nosotros podemos elegir a partir de esa selección qué es lo que nosotros queremos desenfocar o distorsionar. Solamente esa selección. Por eso sirve mucho conocer las herramientas de selección primero para poder desenfocar o hacer, digamos, diferentes efectos sobre las caras de las personas y demás, específicamente ahí. Suponemos yo clico OK y tengo ahí la herramienta de selección. Podemos poner ahí, ¿no? Podemos ir visualizando además cómo esto queda en la vista previa a partir de diferentes herramientas que va teniendo el programa, ¿no? Si yo ahí deselecciono, me quedó solamente esa área desenfocada. Obviamente, como en todas las herramientas de corrección y los filtros, es importante
tener en cuenta el objetivo hacia el cual nos vamos a mover y posicionarnos dentro de la fotografía de acuerdo a lo que vayamos necesitando. No todas aplican en todos los casos, por esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen variedades con diferentes objetivos para poder aplicarlas siempre en la medida y en el caso en que nosotros vayamos necesitando.